sigue habiendo cosas del pasado que son las cosas que estamos tratando de cambiar y de transformar con este tipo de comunidades. ¿Para qué un seguro? ¿Uno para qué quiere eso? ¿Cómo ha evolucionado el mercado de seguros masivos en Colombia y en Latinoamérica? Incluso ya es casi cosa del pasado. No voy a gastar plata en eso porque eso no me va a pasar. Estamos viendo cada vez más mujeres en puestos importantes en empresas. De cómo ha sido esa evolución del mercado de seguros masivos en Colombia. Bienvenidos al podcast de Hub InsurTech, InsurTalk, donde el futuro de los seguros se conecta. Aquí exploraremos las ideas, tecnologías y personas que están transformando el ecosistema asegurador en Latinoamérica. Entrevistas con líderes, conversaciones reales y contenidos de valor para quienes quieren innovar, colaborar y crecer. Prepárate para inspirarte, aprender y ser parte del cambio. Esto es Hub InsurTech, InsurTalk, conexiones que transforman. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast by Hub InsurTech, un espacio de innovación, tecnología y donde vamos a conocer la experiencia de muchas personas. Hoy nos acompaña Juan Pablo Rosso, gerente comercial senior de RI Seguros, una compañía que ha venido posicionándose como un jugador clave en el ecosistema. Gracias a su enfoque cercano al cliente, su capacidad de adaptación y su compromiso cómo hacer las cosas de manera distinta. En un entorno donde las exigencias del mercado cambian constantemente, RI Seguros ha entendido que la transformación comercial no solo es urgente, sino posible cuando hay visión, agilidad y estrategia. Su evolución demuestra que se puede innovar sin perder la esencia relacional que caracteriza al negocio asegurador. Con Juan Pablo hablaremos de cómo están respondiendo a los constantes cambios de los clientes, de qué herramientas están usando para conectar mejor comercialmente, de su experiencia dentro del Hub InsurTech y del poder de construir una comunidad para crecer en red. Prepárate para una conversación auténtica, estratégica y llena de ideas accionables y con un líder que entiende que el verdadero diferencial está en cómo se entrega valor día a día. Hola, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de InsurTalk acá en by Hub InsurTech. Como siempre tenemos un súper invitado, gente que es muy crack, que sabe mucho, que tiene mucha experiencia en este tema de seguros. Y acá en el set nos acompaña Juan Pablo Rosso. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Nayibe, cómo te ha ido? Oye, gracias por la invitación. No, O con sea, por todo gusto. aceptarme la invitación. No, al contrario, mil gracias por darme esta oportunidad de hablar un poco de mi negocio, de estar en contacto con ustedes. La verdad, para mí es muy importante ser parte de la comunidad del InsurTech Hub Claro, y no. pues hacer parte de la comunidad es también aportar. Entonces, Eso es así, eso muy chévere sí. este espacio. Y Juan Pablo tiene muchísima experiencia acá que nos va a brindar toda su información, todo su conocimiento, que eso es lo que queremos compartir, seguir conectando. Entonces, pues iniciemos. Juanpa, Dale. quiero pues preguntarte cómo fue pues tu experiencia llegando a este sector de seguros, porque pues digamos que ya tienes hartos años de experiencia y conoces de varios temas como masivos que lo hablábamos hace un minuto. Pero ¿cómo fue ya desde tu perspectiva llegar acá al sector asegurador? Pues mira, yo el sector asegurador, entré al sector asegurador desde que soy niño. ¿Por qué? Pues porque mi padre toda la vida trabajó en seguros. Él Ok, desde el inicio de su carrera trabajó en seguros. Y pues yo de chiquito, la verdad, no quería trabajar en seguros. Entenderán que antes la industria de seguros era muy diferente. Ha evolucionado, sigue habiendo cosas del pasado que son las cosas que estamos tratando de cambiar y de transformar con este tipo de comunidades. Pero pues digamos que era algo que no me llamaba mucho la atención. ¿Por qué? Porque no se veían temas innovadores. Pues el seguro per se, digamos que se percibe como algo aburrido, como algo de manejo del total. riesgo, como algo que uno no quiere. Pues ¿quién quiere un seguro? Nadie. O sea, la verdad es que el seguro uno lo siente más como una obligación y más en países como Colombia y en toda Latinoamérica. O sea, la conciencia y la cultura del seguro acá no es como es en otros, digamos, mercados y países más evolucionados en ese sentido. Y eso, digamos, que se transmite también a querer trabajar en el sector. O sea, uno no Claro. siente como esa inspiración. Pero digamos que la historia de cómo entré a seguros es muy particular. Pero bueno, o sea, tú dijiste de niño, no, yo no quiero trabajar en seguros, mi papá me tiene harto con ese tema, suena aburrido. O
Seguro, y bueno, uno de niño, pues, ¿para qué un seguro? ¿Uno para qué quiere eso? Porque uno cree que tiene la vida arreglada. Pero ¿en qué momento de tu vida dices como, no, esto vale la pena porque hay mucho por hacer? ¿En qué momento? Pues mira, es una historia porque realmente yo en la universidad, pues en el momento que ya llega el momento de hacer la tesis, pues yo evalué diferentes temas, pero un tema que me llamó mucho la atención y fue el tema de los microseguros. Y pues te soy honesto, o sea, realmente con mi padre muy metido en el sector, pues tenía mucho acceso a la información. Claro, Y yo ahí vi, digamos que una oportunidad de hacer un muy buen trabajo. Y hice un muy buen trabajo en mi tesis de microseguros. Y ahí ya como que me enganché un poquito. Pero igual yo seguía con la idea de hacer otra cosa. Yo incluso hice mi práctica en Bayer, ok, laboratorio farmacéutico, me encantó. Eh, pero ya cuando fui a buscar trabajo, cuando salí al mercado laboral, eh, pues realmente me encontré con ofertas de diferentes mundos, de diferentes mercados laborales. Y tomé la decisión de irme por el mercado de seguros. Me salió una oferta en AIG para manejar un canal de seguros masivos. ok. Y desde ese momento hasta hoy, digamos que esa es mi experiencia. Y en ese mundo es que he estado manejando negocios de seguros masivos que, pues si quieres ahorita te cuento un Sí, poco sí, sí. desde mi perspectiva y desde lo que yo he vivido, cómo ha evolucionado el mercado de seguros masivos en Colombia y en Latinoamérica, y cómo hoy realmente digamos que estamos en un punto de inflexión en donde realmente estos temas de InsurTech y los canales digitales y las plataformas tecnológicas y la inteligencia artificial están, digamos que, a la vanguardia y están en el top of mind de toda la industria. Eh, a mayor medida en unas que en otras, pero digamos que esa es un poco la historia de cómo entré en seguros. Tuve una muy buena experiencia en AIG. Eso te iba a preguntar porque entiendo que entraste a seguros, pero o sea, fuiste fundador de RI Seguros, pero no entraste como a trabajar de primerazo ahí. No, entonces yo entro a trabajar en seguros y coincide con que mi padre se jubila cuando yo estoy en AIG. Ok, Entonces me dice, venga chino, me ayuda a montar la empresa y pues me fui, digamos que pues obviamente mi función ahí era más comercial que cualquier otra cosa, yo era un chino de 26 años y ahí estuve, digamos que pedaleándole al principio con mi padre, eh, pero llegó en un punto en el que yo dije, no, pues quiero ganarme más plata, quiero hacer mi carrera, quiero tener mi experiencia y salí otra vez al mercado de seguros. Entré a Liberty y es la única experiencia que tengo trabajando, digamos que canales tradicionales. Ahí fui gestor de negocios de la sucursal Bogotá de Liberty y realmente esa experiencia muy, digamos que tuve mucho aprendizaje, fue una experiencia muy enriquecedora para mí, pero realmente ahí fue que me di cuenta, no, a mí lo que me gusta son los masivos. ok, Entonces empecé a buscar otra vez, con tan buena suerte que en Citi estaban buscando un gerente para implementar los seguros para los clientes Citigold. ok. Entonces la idea era tener la primera póliza de vida de bancaseguros de $1 millón, tener seguros de accidentes personales de $2 millones, tener unos seguros de salud tremendos y lo implementamos. Hicimos un muy buen trabajo, digamos que también con la ayuda del respaldo de Citi, del aviso de Claro, Citi, pues las aseguradoras también tenían un interés. Eh, y logramos implementar un buen programa para los Citigold. Y en cuestión de un año ya estaba manejando el negocio completo de bancaseguros del Citi. Eh, y digamos que ahí es donde empieza realmente mi experiencia en el mundo de los masivos y manejando negocios de masivos. Había tenido la experiencia de AIG y me devuelvo un paso atrás porque esto ya, digamos que me interesa hablar un poco de cómo ha sido esa evolución del mercado de seguros masivos en Colombia. no, me encanta. Cuando yo entré, digamos que, digamos que la actualidad del momento era que los seguros masivos se podían vender a través de canales direct to client, DTC. ¿Eso qué quiere decir? Que tú podías comprar bases de datos, tú podías comprar la base de datos de los clientes de Bancolombia, de los tarjetadentes de Bancolombia, y llamarlos como Liberty Seguros o como AIG Seguros a venderles un seguro de accidentes personales, de desempleo, de vida. Eh, O sea, eso se podía porque ahorita hay un tema de eso habeas se podía. data y no sé Eso se qué. podía. Ok, Y ese era el negocio que yo manejaba en AIG. ok, Yo trabajaba con 3 call centers. ok.
Y básicamente lo que hacíamos era comprar bases de datos y llamar a los clientes y pedirles el número de la tarjeta de crédito por Ok, teléfono. Y los ok. clientes compraban. O sea, estaba tan en pañales el negocio que esto era muy novedoso para la gente. Claro. A la gente nunca le habían ofrecido un seguro. O sea, nunca te habían llamado a ofrecerte un seguro. Esto era nuevo. Esto es año Y, 2009. o sea, y era fácil ofrecerles el seguro porque, En ese momento era más fácil que ahora. Eso ok, es lo que te puedo decir. Nunca ha sido fácil, sí, porque igual como te dije anteriormente, pues el seguro no es algo que uno quiera, algo que uno busque, uno no está comprando un iPhone o un sí, 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 celular. sí, sí. Uno está comprando algo que pues tiende a ser un poco letramenuda, aburrido. eh, Y como no va a gastar plata en eso porque eso no me va a pasar. además, Sí, entonces pues nunca ha sido fácil, pero es más fácil que ahora. ok, Y ya vas a entender un poco por qué. Antes de eso, antes de que yo entrara al mercado laboral, y esto es más historia contada por mi padre, que él incluso fue pionero de los seguros masivos acá en Colombia, los seguros masivos básicamente se distribuían a través de la banca y a través del crédito. O sea, tú te asegurabas era porque tenías un crédito y ahí tenías un seguro de vida obligatorio y si era un crédito hipotecario tenías un seguro de incendio y terremoto obligatorio. sí, ahí como que lo incluían. Se empezaron a vender en los bancos, entonces a través de sucursales bancarias, y eso se empezó a regular, pero realmente digamos que no hubo una evolución muy grande hasta que llegaron estos esquemas de direct to client. Ahí todas las aseguradoras se metieron ahí, pero la superintendencia financiera y los reguladores le metieron un palo en la rueda, que pues a mí me parece que estuvo bien, porque pues ya comprar bases de datos pues era un abuso de la privacidad de la gente y salió todo el tema de la ley de habeas data. Claro, Eso salió sobre, no tengo las fechas exactas, pero eso del debe ser 2012. 2000, sí, 2012 yo creo que se reguló Sí, y se empezó a implementar. Entonces ahí ya no podíamos ya no podíamos seguir vendiendo seguros así. Y realmente eso tuvo una evolución importante y tomó bastante tiempo que las aseguradoras y los interesados en ofrecer seguros masivos, que pues son los aliados, los bancos, las empresas de servicios públicos, empezaron a dar la oportunidad de cómo hacerlo. Entonces, digamos que eso es lo que, digamos, existe hoy, que se está transformando y que, digamos, hoy, por eso digo que estamos en un punto de inflexión. Desde ahí hasta el momento, hasta yo diría que por ahí hace unos 3 4 años, el negocio ha sido en masivos principalmente a través de sponsors, o lo que llamamos un B2B2C. ok, Digamos que uno ve algunas iniciativas de ir directo al cliente, pero digamos que funcionan en ramos muy específicos donde la percepción del riesgo es muy alta, como en autos. Entonces ahí uno ve que hay canales directos que funcionan, como los comparadores de pólizas de automóvil, ok. o digamos en salud también es así, hay comparadores de pólizas de salud muy exitosos o de seguros de asistencia en viaje internacional. Sí, Eso es que es más funciona. sensible el riesgo y por eso la gente Exacto. es como más quiero saber de eso. Exacto, la gente siente que lo tiene que comprar. Más que lo quiera, Sí, que sí, lo sí. tiene que comprar porque percibe un riesgo alto. Pero ya hablando de seguros de accidentes personales, de vida, de desempleo, de hogar, pues el tema es otro. Ahí digamos que lo que encontró la industria realmente es que a través de sponsors es la manera de comercializar el seguro. ¿Y cómo se empezó a hacer? Entonces ahí digamos que ya salieron los contratos de uso de red con los bancos y diferentes tipos de contrato que permitían a diferentes industrias hacer convenios con las aseguradoras para ofrecer seguros a sus clientes. Entonces ya la base no la compraba la aseguradora. Ok, La aseguradora hacía un convenio con el dueño de la base para poder acceder a esa base de clientes y a través de la oferta de esa empresa ofrecer seguros. claro, mucho más Ejemplo, sencillo. un banco. Entonces en un banco se hace un convenio entre la aseguradora y el banco y a través de los canales del banco, un contrato de uso de red le permite a esa aseguradora ofrecer sus productos. ¿Cómo empezó eso? Con telemarketing. Entonces ahí es donde empezamos a ver, se siguió el tema del telemarketing. Ok, Como se vendía ok, en DTC, pero ahora la base yo no la compraba, sino que estaba en una alianza en donde le pagaba un retorno administrativo a ese claro. socio por poder acceder a esa base y poder, a través de los canales de ese socio, ofrecer el seguro. Y digamos que eso fue por telemarketing, como te digo, hasta hace 4 o 5 años que se empezó a ver realmente una evolución ahí en el Ok. tipo de canal. ¿Y qué estamos viendo hoy? Y vuelvo a tu pregunta de si antes era, de si era, es fácil ofrecer el seguro por teléfono. No, nunca ha sido fácil.
De acuerdo. Antes era más fácil, hoy en día está muy difícil. Sí. Ya la gente no quiere que la llamen, la gente tiene bloqueadores de llamadas. Identificador de llamadas. Y identificador de además llamadas. también tienen sus propios, de pronto, asesores de seguros que dicen, ay, no, no quiero que me ofrezcan nada más. Sí, ¿O cómo ves eso? sí, yo creo que digamos que eso es una objeción, eso lo llamamos Ok, una objeción de ok, venta, pero pues no es muy común. Realmente lo que uno ve es que el impacto realmente se ha visto en contactabilidad de las bases. ok. Ya antes te contestaba el 80% de las personas, hoy si te contesta el 55% Es tienes mucho. una buena Sí. contactabilidad y la efectividad es bajísima. Entonces antes los niveles de efectividad podían ser del 10, 12%. Hoy estás viendo que un buen nivel de efectividad está en el 5%, pero buenísimo. El promedio debe estar sobre el 2,5, 3. Y no solo eso, sino que los canales de telemarketing se han vuelto caros. ¿Por qué? Porque, pues, o sea, realmente el incremento del salario mínimo es mayor al incremento que tú puedes hacer en el valor de una prima de un seguro. Claro. Entonces, costear esas campañas de telemarketing cada vez es más difícil para los que están metidos en ese negocio, para las aseguradoras, para los corredores, para los bancos, para las telcos. Cada vez es más difícil hacer telemarketing de seguros. Y realmente estamos hoy viendo una evolución en donde hay muchos actores ya entrando en canales digitales, ya sea teniendo canales propios, pero yo diría que el más importante es WhatsApp. Y Sí, pues a mí me el gusta, más cercano también. sí, más cercano, puede que no sea el de mayor confianza, De acuerdo. y tienes que saber hacer muy bien la oferta porque también puede ser invasivo, pero yo creo que los seguros como todo evolucionan a la par del cliente y de los hábitos del consumidor. Hoy el hábito del consumidor es comprar por WhatsApp. Hoy la gente compra ropa, mercado, electrodomésticos, todo lo compra, viajes, todo lo compra por WhatsApp o por canales digitales. El impacto grande, y digamos que en diferentes experiencias que hemos visto y con clientes que tenemos actualmente, hemos visto que WhatsApp es una herramienta muy poderosa. Sí. Pero en general, digamos que volviendo un poco al tema, los canales digitales hoy están tomando la batuta del canal por el cual se está haciendo la masificación de seguros. Y por el cual, digamos, los consumidores prefieren que los contacten, prefieren que les hagan la oferta. Eso tiene, digamos que, de largo como de ancho, porque digamos que otro de los grandes aprendizajes que tenemos es, y digamos que no aplica para todo, pero digamos los marketplaces de seguros, hemos visto que no funcionan. Ok, En mi mundo, en el mundo del B2B2C, ok. los que son DTC, como en las pólizas de autos, como decía ahorita, sí funcionan, ¿ok? Claro. Eso es un marketplace, eso funciona, la gente lo busca, tiene una alta percepción del riesgo. Pero un seguro de desempleo, de accidentes personales, de vida, que la gente no percibe tanto el riesgo y no lo busca tanto, tú pones no sé, te voy a dar un ejemplo. En Rappi pones un marketplace de seguros y es muy difícil llevar a la gente que entre a la parte de seguros de Rappi y compre un seguro. De acuerdo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Y digamos que cuál es el gran aprendizaje ahí. El gran aprendizaje ahí es que tú tienes que tener ofertas embebidas y contextuales. Entonces, el ejemplo perfecto ahí es el seguro de viaje que te ofrecen en una aerolínea. ¿Cómo te ofrecen ese seguro de viaje? Ese seguro de viaje no te lo ponen en una pestaña de la página de la aerolínea o en el app de la aerolínea en otro menú. Es cuando tú estás comprando el tiquete, cuando ya vas a dar pagar, te da la opción de tener un seguro, te da todos los beneficios del seguro. Es súper contextual. ¿Qué quiere decir contextual? Que es contextual a lo que estás comprando. O sea, tú estás comprando un seguro de viaje para un viaje. O sea, y es dale embebido. clic y ya. Exacto. Se le añade el valor y listo. Exacto. Y es embebido en el proceso. El cliente nunca lo sacas de la experiencia de la aerolínea, nunca siente que lo llevaste a otro lado, no le generas digamos que, como una incomodidad ahí al sacarlo o una falta de confianza al sacarlo. A veces uno ni se da cuenta cuando lo paga, o sea, es como, ay, sí, está el seguro. Esas son prácticas que cada vez son más reguladas, eso se llama el opt-in y el opt-out. Ok. Entonces, pues obviamente yo estoy más a favor del opt-in, que es donde el cliente que sea consciente de lo que acepta, o sí, sea, sí, no sí. viene premarcado el seguro, sino que viene ahí la opción y si el cliente la acepta va el seguro.
Pero bueno, digamos que esas son la evolución de las cosas que hemos visto. Esto es un poco la historia de cómo han evolucionado los seguros masivos en Colombia. Hoy estamos en este punto, hoy estamos explorando este punto. Lo bueno de los mercados de seguros de Latinoamérica y principalmente de Colombia es que pues, la evolución del mercado no va al mismo ritmo que otros países y que otros mercados y otras regiones. De acuerdo. Entonces, pues tenemos la oportunidad de ver buenas prácticas de otros mercados, de otros países que ya han funcionado, de replicarlas acá. O Y sea, ahí hay digamos que nosotros hemos mucho visto por hacer, o sea, mucha hay oportunidad. mucho. Y en RI Seguros, ya aterrizándolo un poco más a mi empresa, ¿qué hacemos? Entonces en RI Seguros, ahorita Nayib antes de la entrevista me preguntaba, oye, pero ustedes ¿por qué no tienen una plataforma tecnológica? ¿Ustedes por qué no, o sea, si están tan, digamos, a la vanguardia tecnológica, ¿por qué no tienen su propia infraestructura tecnológica? Y pues la Es que detrás respuesta de cámaras, ¿no? Pero bueno, lo trajimos. lo trajimos. Y la respuesta es muy sencilla. Sí, sí, sí. Y es porque, digamos que nosotros somos un corredor de seguros que se dedica a asesorar a sus clientes. ¿Y quiénes son sus clientes? Pues son esos aliados. Como te dije, nosotros estamos en el mundo del B2B2C. Entonces, digamos que mi función es asesorar a mis clientes. Y digamos que esa vanguardia tecnológica y estos aprendizajes que hemos tenido de diferentes mercados y de tiempo de estar en la industria y de tiempo de estar en masivos, lo ponemos en práctica asesorando a nuestros clientes de cómo poner esa oferta en su página, Claro. de cómo tiene que ser la experiencia del cliente, de cómo se le tiene que hablar del cliente del seguro, de si es opt-in o es opt-out, o si la oferta realmente tiene sentido que sea digital o no. Ejemplo, tenemos una remesadora con un cliente en donde realmente no hace mucho sentido que la oferta sea digital. ¿Por qué? Porque la gente, el 90% de los clientes van a retirar su remesa en el punto físico. Claro. Entonces ahí lo que más hace sentido es tener a los asesores de caja entrenados con un plan de incentivos que sepan ofrecer, digamos que las cualidades y los beneficios de asegurarse. Sí, eso te iba a preguntar porque me parece clave como, bueno, ya nos has contado la historia más o menos de cómo nace RI Seguros, pero también entiendo lo de la plataforma y entiendo que de pronto ustedes van como más a la fija en sus servicios, pero entonces, ¿qué los hace diferentes? O sea, y como uno, ¿cuál es como ese propósito y qué los hace diferentes a otros actores de pronto que les compiten? Bueno, es una muy buena pregunta. ¿Qué nos hace diferentes? Pues realmente lo que te puedo decir es que afortunadamente en Colombia no hay muchos corredores especializados en masivos. Ok, Eso en principio nos hace diferentes. La experiencia que tenemos, las buenas prácticas que hemos visto, los negocios que hemos implementado, las veces que nos hemos equivocado, que hemos corregido, que hemos aprendido, eso es lo que nos hace diferentes. ok, Entonces, en la asesoría a nuestros clientes, en saber implementar este tipo de esquemas, este tipo de ofertas en sus esquemas comerciales, que como te dije, pueden ser digitales o no. sí, claro. Eso es lo que nos hace diferentes y realmente, te soy muy honesto, Nayib, hemos encontrado poca competencia, Ok, realmente la competencia que encontramos es las aseguradoras directamente haciendo sus ofertas y teniendo equipos especializados en masivos. Entonces, digamos, cuando yo voy a un RFP o a una licitación privada de alguna empresa que está buscando implementar un canal de seguros masivo o de ofrecer seguros a su base de clientes, me encuentro normalmente con las mismas aseguradoras que son los jugadores que ya llevan años, ok. décadas, siendo las aseguradoras dedicadas a masivos en el país. No te las nombro, pero son siempre las mismas Sí, 3 o sí, sí. 4. No, está bien. Pero realmente nunca me encuentro con otro corredor. Entonces yo creo que ahí está la diferenciación y también la diferenciación está en hacer ver a ese cliente, a ese aliado, la importancia de tener un corredor. Porque la importancia de tener un corredor no es nueva. Y eso es algo que también es importante que lo sepa la gente. En una relación de cliente-aseguradora, pues digamos que es una relación directa y pues Claro. es permitida por la ley, pero siempre es recomendable que tengas un corredor. Porque en el momento que tú tengas un siniestro, vas a querer estar asesorada y vas a querer alguien Claro. velando por tus intereses frente a la aseguradora. No estoy diciendo que las aseguradoras no vayan a pagar bien tu siniestro. No, pero o sea, desde el punto de uno estar informado, acompañado, qué hay que hacer, no, me parece súper válido. ¿Qué documentos tienes que enviar? ¿Cómo se tramita bien un siniestro? Conocer a las personas dentro de la aseguradora
normalmente una relación directa, eso no es tan así. Claro, Y en eso también nos hemos diferenciado, en hacer ver el como en valor de ese tener un corredor ahí. acompañamiento. Sí. Y muchas veces la gente tiene la percepción de que, claro, hay una torta y donde comen tres, pues el pedazo de torta es más chiquito Claro, que si comen dos. Eso no es tan así. Digamos que estas aseguradoras que tienen canales dedicados y especializados en masivos, ese es su canal y ese canal tiene un costo. ok. Y ese costo va alocado a ese modelo de negocio. Las aseguradoras que no tienen esos canales especializados, que digamos son las que yo trabajo, yo soy su canal. Ok, Y yo normalmente incluso termino siendo hasta más barato que tener un canal propio. Entonces no es tan así como que si hay un corredor, el pedazo de torta es más chiquito. Y al contrario, tiene muchos beneficios tener un corredor. Entonces eso es un diferenciador muy importante a la hora de hacer la oferta. Claro, esto hay que saberlo comunicar y hacérselo entender a sus clientes. Pero por fortuna, digamos que siendo honestos y con los principios de servicio y de transparencia que tenemos, pues hemos sabido comunicar esto muy bien. Y eso nos ha ayudado a ganarnos muchos negocios y clientes. qué chévere. Y digamos, bueno, como el mundo está como tan a la vanguardia, eso vamos muy rápido en temas de también tecnología, temas como experiencia del cliente. ¿Ustedes cómo hacen como para entregarles valor cuando de pronto un cliente les pide algo que ustedes no lo logran como captar o no lo logran como ofrecer eso que quiere ese cliente? ¿Cómo logran adaptarse a esos cambios? Bueno, entonces para responder tu pregunta, yo creo que lo primero es, digamos, ahí aclarar un poco quién es mi cliente. Mi Ok, cliente, el cliente de RI Seguros, es el aliado. Claro, el cliente final también. Pero mi cliente en principio cuando se está estructurando el negocio y cuando hay este tipo de pedidos, es el aliado. Es un banco, una empresa de servicios públicos, una caja de compensación, un retail. ok, Entonces, ese pedido, digamos, puede ser, necesito que el producto tenga esto, o necesito que en la oferta comercial, en la experiencia del cliente, digamos esto. Eh, Te voy a ser honesto, normalmente donde uno se encuentra la barrera es cuando se trata de implementar con la aseguradora. ok, Y ahí volvemos un poco al tema de que estamos en un punto de inflexión. Las aseguradoras han evolucionado mucho y digamos estas que tienen sus propios canales dedicados a masivos tienen herramientas ya más evolucionadas, ya llevan tiempo trabajando en este tema. Yo normalmente trabajo con las que no lo tienen. ok, Como te ok, dije, ellas son mi competencia. ok, ok. Entonces, digamos que a la hora de implementarlo, pues es un tema nuevo, normalmente hay que hacer desarrollos o hay que buscar un producto que no existía. Pero te voy a ser honesto, yo veo mucha apertura Ah, bueno, en esas súper. aseguradoras a buscar, digamos que incursionar y aventurarse en este mundo que realmente pues tiene mucho potencial y que realmente está en pañales todavía en Colombia. O sea, la oportunidad de este mercado es toda. Esto es un océano azul y, y pues, o sea, a, a, a demérito de mi empresa, pues le doy la bienvenida a todos los que quieran entrar, porque yo creo que, o sea, yo la verdad, si siento competencia, creo que eso es bueno para mí, creo que es bueno para el Claro, sector, creo que es bueno para la evolución del sector. Claro, la competencia siempre es dura, pero yo, contrario de lo que creería mucha gente, quisiera tener más competencia. no, me Quisiera que encanta. hubiera más corredores dedicados a esto. La competencia, digamos que siempre es buena para los mercados, siempre es buena para la evolución de las ofertas, Te te exige exige más, más. bueno, que tengo que mejorar, que tengo que innovar, que está haciendo de esto, que está haciendo lo otro, me encanta. Exacto. Y al contrario, yo por el lado de corredores no la siento. Claro, hay también, no estoy diciendo que no los haya, pero es poca. Eh, y pues realmente los que están poniendo la vanguardia son estas aseguradoras que decidieron tener su canal de masivos propio. Ok, Y esa es la vanguardia. Eh, pero entre más seamos, pues yo creo que es mejor. claro, porque van evolucionando. Bueno, y ya cambiando un poquito el rumbo de la conversación, ¿en RI Seguros hay mujeres trabajando? Claro, ¿Sí? en RI Seguros la mitad de la planta son mujeres. Qué bueno. ¿Y tú cómo ves ese papel? Para mí es muy importante esta pregunta porque como vemos que es un mundo un poco tradicional y es gobernado por hombres, ¿cómo ves el papel de la mujer acá en el sector asegurador? No, pues a ver, yo creo que
vuelvo un poco a lo que te dije ahorita del mercado y de los hábitos del consumidor. Yo creo que la realidad en el mundo de los seguros es la misma realidad que se ve en otros sectores y en otras industrias y realmente pues la mujer, no solo en seguros, en la banca, Sí, todo. en retail, en comercial, en todos los campos, digamos que se ha vuelto mucho más relevante. Eh, Estamos viendo cada vez más mujeres en puestos importantes, en empresas, en gremios, a nivel de reguladores. Y a mí me parece que eso es súper importante porque pues la mujer digamos que también tiene otros puntos de vista y tiene otro, digamos que tiene otras prioridades y otras formas de vida y pues digamos que lo que sí te puedo decir es que seguramente el sector financiero es de los que más se demoró en esto, Sí, pero lo estamos viendo. Y te puedo decir que en las últimas empresas que yo he trabajado, incluso la planta es más de mujeres que de hombres. Y cada vez estamos viendo más mujeres en puestos relevantes, en puestos importantes. Pero más que eso, allí yo creo que yo donde veo más la evolución desde mi mundo, desde el mundo de masivos, es en el mercado, en el cliente. Antes el que aportaba al ingreso del hogar era el hombre. Y eso ha evolucionado. Hoy en día incluso la mujer aporta más ingresos al hogar que el hombre. claro, sí. Y la decisión de comprar un seguro tiene mucho que ver con el aporte de ingresos al hogar. Entonces, ¿por cuánto es mi seguro de vida? Para calcular tu seguro de vida tú tienes que calcular cuánto aportas al ingreso del hogar. Con ese ingreso del hogar que pagas, la educación de tus hijos, el mercado, la cuota del Claro. apartamento, la cuota del carro. ¿Qué quieres dejarle a tu familia en caso de que te pase algo? Entonces la mujer cada vez tiene más relevancia como cliente, como consumidora, que antes no se veía. Antes el seguro de vida se le ofrecía al señor Sí, claro. y las decisiones del seguro las tomaba el señor. Si te quería tener una póliza de hogar o el seguro del carro, eso ha cambiado completamente. Y hoy el buyer persona que estamos viendo en nuestros clientes está muy enfocado en la mujer. Y estamos viendo que el decision maker cada vez más es la mujer en el hogar. Entonces, para mí la evolución está más, la siento más por ahí, aunque pues también te digo que en el mercado laboral de seguros, pues sí, es muy evidente también. No, me encanta, me encanta. Y ya desde el tema de innovación y transformación digital y temas que abarcan temas de tecnología, ¿cómo ves a RI Seguros? ¿Cómo están aplicando todo este tema de transformación digital? De pronto pues ya me has contado cositas, pero como más puntual en este caso. Pues mira, como te dije, nosotros no tenemos una plataforma tecnológica propia. Entonces el tema de transformación digital lo aplicamos más a través de la asesoría que le hacemos a nuestros clientes. Ok, Eh, ¿Qué estamos viendo en términos de transformación digital? Y pues te tengo un dato que pues es súper relevante y es que el 81% de las transacciones de seguros en Colombia en 2024 se hizo por canales digitales. ok. La gente ya compra, paga su Todo seguro, digital. Ajá. todo por canales digitales o pues en su gran mayoría. Y eso es una cosa que viene dando unos pasos enormes. Eh, digamos que en el canal de B2B2C, de masivos, eh, es un tema muy tailor-made. Entonces, como te di el ejemplo ahorita de la remesadora, necesitamos ver cuáles son los puntos de contacto de ese aliado con el cliente y dónde es mejor hacer la oferta. ¿Qué te puedo Claro, decir? Cada vez vemos más que esos puntos de contacto son digitales. Entonces, ahí cuál es el reto y cuál, digamos, es ahí el aprendizaje. Cuando a ti te llamaban a ofrecerte un seguro, y pues esto es algo que yo creo que todo el mundo sabe en la industria aseguradora, pero se habla a voces. Eh, Cuando te llamaban, pues muchas veces ese seguro era medio empujado, Nayib. sí, claro. O sea, ese seguro era porque ya quieres colgar o porque ya te llamaron 8 veces y quieres quitarte al tipo de encima o porque de pronto te dijeron algo que no es. Había muchas malas ventas. Sí, Eh, Hoy con las ofertas digitales el empujoncito no existe. Entonces tú no tienes al asesor ahí puyándote, empujándote a que compres el seguro. Incluso cuando yo empecé a trabajar en este mercado, a la venta del seguro le decían el empuje del seguro. ok. Así era, así de claro era. ¿Quién está empujando el seguro? Hoy eso no existe. Entonces tú en vez de empujar un seguro, que pues digamos ya el mismo mercado y los mismos consumidores
están diciendo yo ya no quiero más esto, tienes que tener ofertas que tengan sentido. Y vuelvo al tema de ofertas embebidas y contextuales. Ok, Entonces, si tú súper. tienes un marketplace, así le hagas toda la publicidad del mundo, así pautes todo lo que quieras, esos marketplaces sí no tienen un sentido, una razón de ser, un contexto, y están embebidos en lo que está buscando el cliente cuando entra a esa plataforma. Tú cuando entras a un retail, ¿qué estás buscando comprar? Ropa, electrodomésticos. Claro, Yo tenerte ahí una pestañita de seguros, pues realmente no sé si te vaya a llamar mucho la atención entrar ahí. Tiene que estar embebido en esa compra que vas a hacer y tiene que ser contextual a la compra que vas a hacer. Ejemplo, y digamos este es un producto muy innovador que estamos lanzando con una aseguradora en otro país a la cual estamos haciendo una consultoría. Es un seguro de compra protegida. ok, Entonces, cuando tú estás entrando a comprar ropa online, te decimos, mira, yo te cubro, tu prenda te vale, estás comprando un vestido caro de 1.000.000 de pesos, lo último que quisieras es enredarte con una puntilla y que se te rompa antes del total. evento, o que te la muerda el perro, o que le cayó un vino encima y se manchó. Yo te cubro durante un año tu prenda Ok, por una prima única. O sea, tú pagas una prima única en el momento de la compra y tienes protegida tu prenda. Eso es súper embebido porque lo pagas en el momento de la compra de la prenda y claro. contextual. Estás cubriendo lo que estás comprando. No, súper, súper. Y Entonces, en vez acá, del empujoncito, sí, sí, sí. hoy se ha vuelto más el embebido contextual. Claro, algo como más profesional desde el punto de vista ya ofreciéndolo. Y como, pues no quiero decir esto como medio invisible, pero bueno, no es invisible, sino como ahí va de la mano, dando una oferta muy completa a los clientes, Sí, exactamente. ¿cierto? Y acá en este punto también, ya desde tus clientes como tal, porque me imagino que, bueno, tienes varias consultorías y eso, ¿qué tan resistentes al cambio están en temas de que quieren seguir manejando sus temas tradicionales o tú si logras llegar como al corazón del cliente para que haya innovación, cambios o realmente tienen resistencia? Cuando dices el cliente, ¿te refieres al cliente final que está comprando el No, seguro o al aliado? al aliado. Eh, no, realmente veo todo lo contrario. Los ¿Sí? aliados están súper abiertos a innovar, a tener nuevos canales. Claro, como te digo, igual muchas veces lo que sentimos es que tienen más ganas de lo que se necesita de innovar. Claro. Vuelvo al ejemplo de la remesadora. No siempre tienes que irte a innovar. O sea, hay veces no hace sentido. Hay veces la oferta embebida y contextual está en un canal físico, en un canal presencial. Pero sí, o sea, digamos que el sentimiento es que cada vez hay más apetito y más apertura a esa innovación y maneras de llegar a esos hábitos del cliente, a esos O sea, hábitos que mencionábamos eso es en anteriormente. el aliado y ahora en el cliente final. No, o sea, definitivamente el que está más abierto y la evolución más grande ha sido en el cliente final. No, y El por cliente, estas nuevas generaciones que hay, que ahora sí, la pandemia también pues nos marcó a todos, que ahora todo se compra digitalmente. exactamente. Entonces vuelvo un poco a lo que decía anteriormente de los seguros se adaptan a los hábitos del consumidor. Hoy el hábito del consumidor es comprar por canales digitales, por WhatsApp, ver las ofertas que le salen en redes sociales, eh, comprar por el canal digital directo de la empresa. Ok, Y eso lo estamos viendo y realmente, digamos que en el mundo de masivos, la evolución es toda. O sea, yo diría que, como te dije, para mí el telemarketing incluso ya es casi cosa del pasado. Eso ya a mis clientes yo a pocos les recomiendo o en la asesoría que les hacemos implementar canales de telemarketing, porque realmente ahí sí estamos viendo que el cliente tiene, digamos que, tiene una barrera con eso y no es fácil llegar al cliente hoy en día a través de esquemas de telemercadeo. Ahora, aprovecho un poco tu pregunta para hablar de otros ramos, ok, digamos que súper. más que ramos, otro tipo de seguros. Hay otro tipo de seguros que son los de cumplimiento, los de todo riesgo, construcción, que son seguros más comerciales, los de pyme, eh, en donde la evolución digital no ha sido tan grande.
digamos que son productos que recaen más sobre el canal tradicional de seguros, que es el corredor, el servicio, las relaciones humanas, que yo conozco a este, que yo soy amigo de este y por esto es mi corredor. Habiendo dicho eso, yo creo que ahí es donde está la oportunidad más grande. Ok. Yo creo que nadie se le ha medido a realmente implementar una plataforma en donde los clientes puedan entrar a cotizar, ver si tienen un cupo con una aseguradora y comprar su seguro de cumplimiento ahí. No, ese sigue siendo un canal muy tradicional y las aseguradoras, incluso las aseguradoras que tienen canales propios de masivos, no tienen mucha evolución en ese sentido y lo siguen atendiendo a través del canal de corredores, de agentes, que son canales que, digamos así, empezó la industria de Sí, seguros total. y que siguen existiendo y que siguen siendo muy relevantes. Pero de nuevo digo, veo que hay una gran oportunidad ahí. No, súper. Digamos que este es un mensaje para el ecosistema, ¿no? Mucha oportunidad en temas de corredores, en masivos. Y bueno, Juan Pablo quiere competencia. ¡Ah! Sí, bienvenida sea. No, súper. Y bueno, ya yendo, digamos, a otra pregunta, más enfocada como en temas de comunidad. ¿Qué te motivó a ti a unirte al Hub y qué valor tú ves uniendo como todo este ecosistema y todo el tema bueno, qué vamos a hacer? Bueno, lo más importante es cómo tú, desde RI Seguros, cómo ves el valor en temas de comunidades y el Hub InsurTech. Eh, a ver, para mí el Hub InsurTech fue una gran noticia. Desde el principio estoy involucrado con el Hub. Eh, Sí, ¿Por qué? Porque me parece que genera un entorno que no existía. A ver, los gremios de seguros, pues digamos que existen en el país, es Fasecolda, y hay diferentes agremiaciones de aseguradores. ACOES, que es el de corredores, corredores, exacto. eh, y digamos que han ayudado mucho y han impulsado Claro, mucho la sí, industria. Pero yo te voy a ser muy honesto, o sea, yo veo que tienen poco foco en esta evolución digital, en esta evolución tecnológica, y esto digamos que es un aire nuevo, esto es un respiro, esto le da oxígeno un poco a ese gremio de seguros, esto es una nueva agremiación de personas más jóvenes, más conectadas con esos nuevos hábitos del consumidor, más conectadas con este tipo de startups, eh, en donde no necesariamente había dónde reunirnos, dónde encontrarnos, dónde hablar, dónde tener espacios de aprendizaje, espacios de creación de relaciones de negocio. eh, y ahí es donde yo más valor le veo, eso es lo que más, en donde más valor le veo al hub. Y es en esa creación de comunidad, de que sea una comunidad de estas personas que están en este mundo. como viviendo toda carne propia en Exactamente. temas de innovación, tecnología, bueno, y también de temas tradicionales del seguro, ¿no? Súper, digamos que nosotros como Hub InsurTech, ya hablo desde la representación del Hub, sacamos nuestra estrategia de Tech Fusion, que es unir otras industrias a nuestro sector, porque pues lo he dicho en otros podcasts, para mí el seguro es muy versátil, ¿no? Se puede adaptar, digamos, a varias industrias, pero tú, como gerente comercial y fundador de RI Seguros, ¿cómo ves esto de poder unirte con otras industrias, de pronto un health tech, product tech, retail? ¿Cómo lo estás viendo? No, pues para mí y principalmente para mi negocio, pues es importantísimo. O sea, ya Ok, con lo que les conté, pues mi cliente realmente son esos aliados. Entonces, para mí, digamos que también es un espacio y un semillero de generación de negocios, en donde, pues imagínate, si hay mucha gente que todavía que está en la industria de seguros, que todavía no conoce de toda esta evolución, de todo este mundo nuevo, de nuevos canales, de nuevas oportunidades, de estos nuevos claro. hábitos del consumidor, pues en esos aliados menos. O sea, algo que se encuentra uno muy comúnmente cuando implementa este tipo de negocios de mercados masivos de seguros, es que el aliado no sabe mucho, no sabe de seguros. O Sí, sea, claro. realmente pues el conocimiento es muy básico. Entonces, pues ahí es donde uno ve que puede hacer muchas sinergias, compartir muchos aprendizajes. Y entre más logremos traer ese tipo de alianzas, de jugadores al hub, pues mejor para todos. O sea, No, realmente yo creo que buenísimo. ahí
eh, el seguro digamos que tiene el potencial de ampliarse a muchas industrias y de ser un complemento a muchos productos. Y realmente yo creo que en los medios digitales y en los canales digitales está la oportunidad de que la gente realmente se culturice y se concientice de que tiene a su alcance herramientas de protección que en el momento de tener un siniestro, de tener un evento inesperado, le pueden ayudar mucho a cumplir un sueño, a seguir generando el ingreso del hogar, a no Claro, tener que recurrir a medidas extremas económicas total. para poder seguir manteniendo la educación de los hijos o un apartamento. Realmente yo creo que también está en nosotros, porque pues por un lado tenemos los canales digitales que nos ayudan, digamos, a extender ese brazo Claro. comercial, Ujú. pero también yo creo que tenemos una tarea muy grande por hacer en términos de educación. Y digamos que los medios digitales también pueden ser una gran ayuda y una gran plataforma para extender esa educación. El otro día hablábamos con un amigo que realmente uno ve poca educación de seguros en las universidades. Eh, y yo creo que o sea, eso está en la responsabilidad del gremio. Y yo Ok, creo que como Hub también deberíamos ok, ponernos un reto de educar ok. y de Me encanta. buscar socios académicos en donde podamos empezar a generar esta conciencia y esta cultura, que aunque no lo creas, en otros países de Latinoamérica Sí, es ya, más amplia. sí, Digamos, tú ya. miras Chile y en Chile hay mucha más conciencia del seguro. En Brasil también, en México también. Eh, no a niveles de Europa y Estados Unidos. Digamos, en países como Chile, la producción de seguros puede llegar a ser el 4% del PIB. En Colombia es el 2,7%, Sí, mientras que en Europa y en Estados Unidos es el 8%. ok. O sea, es casi el triple que lo que es en Colombia. Entonces, pues la oportunidad es toda, pero no solo nos podemos quedar en extender ese brazo comercial con los canales digitales, sino que también tenemos que aprovechar esos canales para educar, para concientizar. No, súper, me encanta. Juan Pablo, y ya, digamos, para ir cerrando nuestro podcast, ¿qué mensaje tú le das a esas insurtech que están empezando a emprender, a trabajar como en esas nuevas tecnologías? ¿Qué mensaje le quieres dar a ellos? A ver, eh, el mensaje que yo les daría a ellos es eh, que, como dije anteriormente, esto es un océano azul, realmente en Colombia esto es un mercado que apenas está empezando, donde todavía somos pocos jugadores, eh, y les diría que se apoyen, como dije anteriormente también, que se apoyen mucho en aprendizajes de otros mercados. Algo que nos ha servido mucho a nosotros es ver que se ha implementado en Chile, en Brasil, en Argentina, mercados similares en donde ya han recorrido ese camino de aprendizaje. Traten de contactar gente que haya estado involucrada con esos proyectos. Y van a encontrarse con que seguramente están muy abiertos a contarles esa experiencia, a contarles qué errores cometieron, cómo los arreglaron, cuáles son los retos, cuál es el camino. Yo creo que hay mucho por hacer y no solo tenemos la ventaja de que hay mucho por hacer, sino que tenemos países donde ya han hecho el recorrido y Claro. de los cuales podemos aprovechar para de pronto acortar un poco esa curva de aprendizaje. Ese sería un consejo que yo les daría de algo que nosotros hacemos y que nos funciona mucho. No, súper. Y también, ¿tú cómo ves el tema de tecnología? ¿Qué crees que sale ahorita que dices esto está en tendencia, esto sí o sí deberíamos seguir aplicándolo? ¿O hay nuevo que he visto en Chile, en Europa, en temas de tecnología? Pues mira, realmente lo que está en auge ahorita es la inteligencia artificial, Ok, pero pues está en auge en todos lados, o sea, no es necesariamente solo en la industria aseguradora. Eh, ¿Qué estamos viendo? O sea, realmente en términos del mundo de corredores, yo realmente no veo todavía una evolución muy importante en términos de inteligencia artificial, más allá de, de los temas comunes de la inteligencia artificial, como generar propuestas, de pronto revisar modelos de negocio.
y usarlo así más como un apoyo o una herramienta. Donde más se ha visto la evolución es en las aseguradoras. Hoy hay aseguradoras como Lemonade que basan sus modelos de riesgo en inteligencia artificial, que digamos pueden hacer ofertas tailor-made para los clientes con base en la inteligencia artificial. Realmente ahí es donde yo veo que está la vanguardia de la tecnología de seguros, y es más que todo en mi mundo, en el mundo de B2B2C y también en el mundo de DTC, pero más que todo en el mundo de los seguros de personas, Ok, del mundo del mercadeo masivo de seguros. ok, ok. Ahí es donde hemos visto esa evolución. Esperemos a ver cómo esto se adapta más al mundo de corredores, pero como te digo, realmente yo ahí todavía no he visto que haya como grandes pasos de que se cambie, de que sean industry changing en el mundo de corredores. Eh, No, súper. Y también, bueno, ya para terminar, esta pregunta me parece importante porque quiero, ya es como desde el corazón, ¿qué te inspira a ti hoy seguir trabajando en RI Seguros? Y también, ¿cómo lo ves ya en unos 5 años? ¿Qué me inspira hoy a seguir trabajando en RI Seguros? Pues mira, realmente lo que más me inspira es poder poner en práctica toda mi experiencia y mi conocimiento en algo digamos, me apasiona y me gusta y algo que es mío. ¿Qué es tu negocio? Sí, eh, y, y- y pues digamos que eso todos los días para mí es un gran motivador. Obviamente cada vez que uno se gana un cliente nuevo o que hace un negocio nuevo, pues eso es súper motivante. claro. Y como te digo, yo creo que igual, por más evolución tecnológica que haya y por más vanguardia que haya, realmente yo creo que como corredores siempre tenemos que prestar un buen servicio, ser transparente con nuestros clientes y hacer ver a nuestros clientes, como dije anteriormente, la importancia y relevancia de tener un corredor y de tener una persona que esté velando por sus intereses, digamos que en esa relación tripartita cliente-corredor-aseguradora. ¿Cómo veo a RI Seguros y cómo quisiera a RI Seguros en el futuro? Pues mira, realmente yo creo que quisiera, como te dije, ser un jugador muy relevante Ok. en donde estamos jugando hoy en día, en el mundo del mercadeo masivo de seguros, del B2B2C, sentir un poco más de competencia, o sea, realmente tener O sea, en 5 años tú quieres más competencia. sí, no solo en 5 años. Yo creo que Ya, entre él más quiere pronto ya. mejor. Tener más pares, tener una comunidad, tener gente con quien Ok. hablar del tema, que no necesariamente, digamos, está en una aseguradora o digamos que está en un mundo en donde pues honestamente se restringe un poco a las capacidades de esa aseguradora, sino que sea un mundo de corredor, en donde uno diga, bueno, mire, esta aseguradora está haciendo tal, podemos mirar qué está pasando con esta, que hoy lo existe. Hoy, digamos, yo con Juan Camilo Ayala hablo frecuentemente y hablamos de qué hacen las diferentes aseguradoras y dónde hay oportunidades de negocio, pero él está en el mundo DTC, Ok. y en el mundo B2B2C, realmente eso es lo que yo quisiera, ser un jugador importante. Digamos que para mí es muy grato ser uno de los pioneros en este mundo, Total, sí. en el país, pues realmente quisiera continuar, digamos, con los valores que tenemos hoy de servicio, de transparencia, de dar una buena asesoría a nuestros clientes y de hacer negocios que perduren en el tiempo y que sean un gana, gana, gana en esa relación tripartita. No, mire, el mensaje es muy importante. Tenemos que seguir evolucionando, seguir impartiendo todo el tema de innovación. Y bueno, y como dice Juan Pablo, tenemos que tener más competencia en este tema de masivos, en temas de corredores. Entonces, quería agradecerte por este espacio, agradecerles a todos ustedes los que nos están viendo. Síganos en nuestras redes sociales, en LinkedIn pueden seguir a Juan Pablo también. Cualquier cosa que necesiten información, estamos acá. LinkedIn, @HopInsurtech, Instagram, @HopInsurtech. Muchas gracias por todo este espacio. Muchas gracias.